buenas, chavales. ¿Qué tal? Bueno, pues ahora mismo acabo de llegar a Nava. Y ando por aquí, por el oriente de Asturias. Cosa rara a mí, pero bueno, de vez en cuando hay que repartir el trabajo. Estoy por esta zona porque me voy a acercar hasta el concejo de Piloña. Voy a acercarme a un pueblo que se llama Espinaredo, aquí en concejo de Piloña, porque quiero enseñaros el que es considerado el pueblo con la mayor población de hórreos de Asturias. Según mis datos, creo que hay 20 hórreos y 6 paneras en total, es decir, 26 monumentos típicos o construcciones típicas de aquí de Asturias. Y bueno, quiero acercarme a conocerlo porque no lo conozco. Y ya de paso, pues creo que hay un área recreativa unos kilómetros más hacia arriba, siguiendo la carretera, que se llama el área recreativa de La Pesanca. Y creo que es una recreativa muy conocida y muy, digamos, reconocida, en el sentido de que está muy apreciada y muy bien valorada. Así que vamos a hacer una visita ya que estamos por aquí por la zona y aprovechamos el día. Así que nada, en 0, me presento en Infiesto. Bueno, pues llegamos a Infiesto. Estamos aquí en la capital del concejo de Piloña. Aquí se lleva al Campu Caso, exactamente, Parque Natural de Redes. La pena es que la carretera está desguazada, la carretera que nos llevaría por el alto de la Collada de Arnicio, pero por desgracia está hecha una mierda con mayúsculas. Hay algún tramín que repararon, pero eso lleva años y años sin arreglarse. Qué vergüenza. Carretera que nos pasaría a Campocaso para meternos en el Parque Natural de Redes, toda la zona de Sobrescobio, la zona del puerto de Tarna. Vamos, una pasada toda esa zona, pero claro, desde esta parte vamos, con una trail, ya os lo digo. Está desguazada, no, lo siguiente, hay unos socavones que meten miedo. Que veáis que no critico solamente las carreteras de León, que aquí también las tenemos, que nos tenía que caer la cara de vergüenza. Bueno, pues creo que aquí a la salida del pueblo tengo el desvío a la derecha que me indica Espinaredo, Espinareu o Espinaredo, como lo quieran nombrar. Espinareu, aquí lo tenemos, Río Favar, 8 kilómetros, 6 kilómetros Espinareu. Pues vamos para Espinareu. Y una piscifactoría. ¿Será de truchas o de truchas y salmones o será para repoblar el río? No lo sé, si son tal o una piscifactoría al uso comercial. Yo había venido por aquí, la verdad que la carretera está muy entretenida, está bien, tiene buen ancho, aunque no tenga la raya delimitando los 2 carriles, pero bueno, bien. Por lo menos hasta aquí, no sé más adelante cuando pases el pueblo en dirección al área recreativa cómo seguirá, pero bueno, la verdad que aquí todo como un pequeño valle. Me imagino que habrá un río a lo largo del valle, suele ser lo típico.
estas vegas estén bañadas por algún río. Sí, de hecho se ve allí que va un río y por aquí pues deben de desviar para regadío o algo. Bueno, pues ya llegamos a Espinareo. Ahora a ver dónde puedo aparcar sin problemas. Imagino que no los haya, pero bueno, como es la primera vez que vengo, pues tampoco desconozco cómo está el pueblo distribuido, si hay calles, si son simplemente cruzas el pueblo y poco más, pero bueno, vamos a ver. Voy a dejar por aquí la moto, que no estorba a nadie. Pues sí que hay hórreos, sí, joder. Y además hórreos, uy, mira, además tengo un tejo y todo, joder, ya completito. Hórreos, tejo, joder, ¿qué más quiero? Pues voy a aparcar aquí, justo. Oh. Pero vaya disgusto. Tengo el bar cerrado, el mesón. Vizcares, vaya puñeta. Tenía pensado beber algo y comer algo si hubiese, aunque fuera un pincho. ¡Oh! ¡Qué putada mi brigada! Bueno, pues nada. Vamos a dar una vueltita por el pueblo y hacer unas fotos. Nos vemos en 0, otra vez. Bueno, he dado una vuelta por aquí por el pueblo. La verdad es que me sorprendió gratamente. Es un pueblo guapo, guapo de verdad. Muy bonito. Y luego ya no os cuento nada con la de hórreos que tiene y paneras. La verdad es que es guapo, guapo. Pero la puñeta, que de 2 bares que tiene restaurantes, los 2 están cerrados. Uno por vacaciones y otro, bueno, porque están arreglándolo y tal. Así que nada, que me quedo sin probar bocado. Todo será que me encuentre a un vecino mío de Piedras, que es de aquí la mujer, y igual está por aquí. Igual les pido, les suplico que me dé
pincho un bocadillo o algo. Pero bueno, bromas aparte, pueblo muy guapo, recomendable al 100%. Si no lo conocéis, os digo que lo visitéis. Y nada, voy a continuar, voy a seguir hasta la área recreativa de Pesanca, a ver qué tal está. Y hago unas fotos y damos por finalizado el día de hoy. Así que nada, nos vemos. Oh, este en verano tiene que ser una gozada, joder. Aquí con toda la arboleda que hay, el otoño lo mismo, hay que tener aquí esto chulo, chulo. Río Favar. Qué guapo es esto, jolín. ¿Tendrás un bocadillo que dámeo? A ver, coño, ¿qué me haces por ahí? ¿Qué haces por ahí? Y te doy una vuelta y voy a comer aquí en Campo, vamos, ahí en Espinareo, está todo cerrado. Ah, marchó para Santo Domingo. Pero aquí en el fin, con un paso del puente de la iglesia hay otro sitio que se come. Ya, pero ya está cerrado también, Ah, el rincón. sí. Ya estuve allí también, está cerrado. Pues en el horno. Ahora ya voy a subir hasta la Pesanca a dar una vuelta a conocerlo, que no lo conozco, y luego Luego así no se va, Y luego ya tiro de vuelta para abajo. María, hay también un pueblo ahí, pero bueno, hay que llamar también, porque si no, no hay. En Villamayor, Torín, hay un sitio ahí en la atalaya y arriba que se come Ya. vecino. Nada, igual, no pasa nada. ¿Y la mañana otra gente? No quiero nada de moto, no quiero saber nada de moto. ¿No le gusta? ¿Qué va? Pues nada, yo vengo aquí los fines de semana, que tengo aquí. Nada, si me dijeron, porque hablé con el chaval del bar y dije yo, tengo un vecino que llegue por aquí. Dice, sí, dice, él debe estar hoy aquí. Dije, bueno, anda, a ver si me dan bocadillos si no me tengo de comer. Bocadillo, para que un chorizo, un pan y acabó. ¿Qué da boca, mujer? No, comida hay, que comimos antes ahí no sé cuánto, Nada. como siempre. Oye, Estoy muy con la pega ahora para... ya, ahora que te vi dije, coño, para mí que lleve Belén. Venga, Bueno, anda, voy hasta allá arriba, a ver. bueno, Que va, voy a- venga. Está muy guapo, la verdad que esto no lo conocía yo. No, No, mira que tengo, oye, de venir por aquí y tal, y un día por otro, y dije, coño, tengo que acercarme ya a esta Espinarero y todo eso. que vienen al área recreativa a comer, lo increíble. No. Por verano los nudos ya se vienen a comer. No, claro. Además, tiene río y todo, para pegarte un chapuzón y todo, claro, ahí está como... Está muy guapo, sí. Bueno, anda, déjate, nena, Bueno, ya te veo. Venga, hasta luego, anda. Bueno, pues ya veis, se sale uno a dar una vuelta y al final encuentra a los vecinos de Portal. We're talking away. I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Oh, qué cosa más guapa. Day to find you, I'm shying away. I'll be coming for your love. La verdad que parece de cuento de hadas. Take on me. El bosque más chulo. Take me. Bueno, aquí ya se ven mesas y sillas, vamos, mesas y bancos para comer, merendar o lo que le apetezca a uno. Es decir, que ya esto debe ser la zona ya de
el área recreativa. La verdad es que está chulo esto, ¿eh? Mira que yo no soy muy amigo de las áreas recreativas precisamente por las humedades y lo sucias que suelen estar, porque al final está todo abandonado así de aquella manera, se montan, se preparan, pero mirar aquí el lío que hay un domingo de invierno. Oh, la verdad es que menuda poza más chula, joder, qué guapo. Vamos a pasar aquí mismo, ya que la moto va a entrar por circuito. Y la dejo. Las fotos para que lo veáis y lo disfrutéis, que la verdad que es guapo. Oh, things that you say, yeah, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember. You're shying away. I'll be coming for you anyway. Take on me. Take me up. I'll be gone in a day. I'll be gone in a day. Bueno, chavales, pues yo me despido de vosotros. Ya veis qué sitios chulos, que bueno, en este caso yo tampoco conocía, así que me doy por más que satisfecho, porque la verdad es que es guapo, tanto Espinaredo con sus hórreos, sus casas y todo tal cual, y esta área recreativa, que es un área, yo creo que la mejor que conozco de toda Asturias, impresionante. Así que nada, me despido de vosotros, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.